Buenos días, Luis. Buenos días, público en general que nos ve. Es un gusto, pues, venir esta mañana y entrar hasta la comodidad de su hogar y compartir una plática muy interesante que traemos para el día de hoy. De antemano nos disculpamos porque nuestro compañero Dionisio, por problemas técnicos más que nada, no pudo estar en nuestra videollamada. Sin embargo, mi compañero y yo trataremos de pues fluir en la conversación que tenemos preparado para este día. Luis, bienvenido. Sí, muchas gracias Alejandro. Y sí, saludos a todos los que están siempre pendientes de la programación de CTV y del programa Primicias de Bendición, ya sea por cable, en cualquier rincón de Honduras, así como también por Facebook o cualquier otro medio que nos ven. Pues sí, Alejandro, estamos listos para conversar de un tema un poco complejo, por así decirlo. No iba a decir complicado, complejo, pero todavía no voy a decir de qué se trata, Alejandro. Un gusto. Un gusto, muy bien. Eh, pues yo creo que ya todos tenemos como ganas de saber de qué vamos a estar hablando y les vamos a presentar el tema. Es un fenómeno que, pues, en este departamento de Copán, por decirlo así, se está dando demasiado y pues es bueno conocer el por qué y qué está pasando. Y no solo en Copán Ruina, sino a lo largo y ancho de Honduras y del mundo, creo. Vamos a hablar, Luis, de lo que es la emigración, ¿sí? Gente que sale de su lugar de comodidad, por decirlo así, y busca algo diferente. Entonces, vamos a estar conversando cuál es la problemática del porqué de la emigración. Así que, Luis, para usted, ¿qué es emigración antes de iniciar ya? Pues fíjese que estaba pensando en esta palabra y se me vienen dos cosas a la mente y ah, no pensando tantamente, perdón, no pensando específicamente en migración o emigración de personas, a mí se me viene a la mente, y lo vamos a tratar más adelante, el tema de como que el ser humano siempre se está trasladando de un lugar a otro, nunca está como quieto. Pero también sucede en los animales, en las aves migratorias, dicen, ¿verdad? Migran y migran por una necesidad. Por ejemplo, hace poco estaban migrando aves del sur hacia el norte porque ya viene la calor. O sea, la necesidad de comida hace que esas aves se muevan. Igual en el invierno van al sur a buscar comida. Entonces pensaba en migración en eso, ¿va? Como se relaciona, casi siempre lo relacionamos con personas, ¿verdad? Moviéndose de un lugar a otro por necesidad. Vamos a tocar ese tema de qué tipo de necesidad, pero también en las aves. Entonces, digo yo, es como por instinto, por naturaleza, siempre estamos moviéndonos, ¿no? Y eso creo que se relaciona con emigrar. Gracias, Luis. Muy interesante su eh, relación, la relación que hace, ¿verdad?, entre la migración entre personas y también animales. Para introducirnos en este tema, vamos a juntos, pues, apreciar una canción muy bonita, deja un gran mensaje y sobre todo una gran explicación del tema. Así que vamos a verlo. Muy bien, muy bonita la canción, ¿verdad, Luis? Creo que a todos nos amplió el conocimiento de emigrar, el por qué y quiénes lo podemos hacer. Ujú. Sí, es poco pegajosa, pero, o sea, es como popular, pero también es como muy verídica, ¿no? Es como cada palabra de la canción está como, dice, se enfocaron más que todo en el por qué y ponerle un poco de emoción. No sé si el actor o la autora, cantante, tiene algo personal, va, pero se notó mucho muy emotiva la canción, porque obviamente es una realidad. Muy bien, ¿sí? Luis, entonces, emigrante podemos definirlo como alguien que abandona su lugar, perdón, su localidad donde él nace, donde él crece, por un
pues podemos llamarlo así, un futuro mejor o por una necesidad de momento. Por ejemplo, Copan Ruinas, las personas que tal vez somos de pueblo o de alguna aldea, Ujú, deseamos tener un trabajo afín a la carrera que estudiamos y tal vez en la comodidad de nuestro pueblo no está y decidimos ir que a una ciudad más desarrollada como San Pedro Sula, Tegucigalpa, para ujú, encontrar ese empleo, ¿verdad? Que nos ujú. ayude a desarrollar nuestra rama de estudio, podemos decirlo, o si queremos superarnos económicamente y en otro país encontramos un mejor salario, muchas personas Sí. decidimos o deciden dejar su comodidad. Sí, la parte de migración, inmigración o emigración, que más adelante va a estar un poco más claro estos conceptos, pero no me quiero enfocar tanto en el concepto, sino como volver a lo que decía al inicio en la introducción, que el ser humano siempre, por necesidad, por instinto, siempre se está trasladando, siempre se está moviendo de un lugar a otro. Como usted decía, algunos se mueven por asuntos tal vez académicos, de empleo. Por ejemplo, personalmente, yo recuerdo por allá ya días, cuando me estaba graduando de la universidad, tenía que hacer una práctica. eh, y yo no me quería quedar en Copán Ruinas. Yo decía, pero ya hice la práctica del colegio acá, ya trabajé en varios hoteles y todo eso. Entonces yo decía, yo quería experimentar algo nuevo. Pero en este caso mi necesidad era conocimiento. Yo quiero experimentar otras cosas, la aventura, y me fui para Santa Rosa. Pensaba irme para San Pedro Sula, pero mi mamá y otra gente decía es muy peligroso y no tenemos familiares allá, pero yo decía, allá hay mejores oportunidades de empleo, me puedo ir para San Pedro Sula, puedo hacer la práctica y quizás incluso quedarme trabajando allá donde haga la práctica, no sé, uno sueña. Entonces después me fui para Santa Rosa, o sea, yo migré, o sea, me moví de un lugar a otro, o sea, trasladarme de un lugar a otro, eso es migrar. Y muchos lo relacionan con la parte de ilegal y todo eso, pero no, o sea, migrar es moverse de un lugar a otro, ¿no? Por diferentes razones. Entonces, mi razón fue tal vez por empleo, académica principalmente, porque iba a hacer la práctica a la universidad, pero sea cual sea la razón, yo digo que es muy importante y no hay que juzgar a quién se mueve y porque tal vez no conocemos la historia o las razones detrás, ¿no? Porque la parte de migración, por ejemplo, en ciertos países es bien como tal vez como mal juzgada o estereotipada, decir, estos no sé qué, ¿verdad? No se quedan en su país a luchar por sus derechos, sino que se van a otro lugar. Entonces, hay como, el tema de migración es un poco complejo porque hay muchas historias, ¿no? Y no se puede hablar de manera superficial. Tal vez nosotros ahorita estábamos a tocar el tema nada más, pero y muchos pueden estar de acuerdo o puede ser que no estén de acuerdo con nuestro punto de vista, pero yo puedo decir que la migración es buena por mi experiencia, porque ya a mí salir de mi lugar de origen, de Coparruinas, ir a Santa Rosa, y de Santa Rosa yo conocí a una organización y que me permitió ir a Canadá a una práctica y de Canadá a otras cosas. Entonces, para mi ver, la migración es buena. El problema es las razones, los motivos o los medios, cómo se realiza esa migración, pero ese es otro tema. Ya eso ya es entrar en la legalidad o ilegalidad, pero desde mi punto de vista, Alejandro, la migración o emigración es buena y es por el instinto humano, entonces no se le puede negar, no se le puede decir a alguien, usted no emigre, porque decirle que no al ser humano es como tentarlo, como que provocarlo más. Entonces, eso es lo que se me viene a la mente, Alejandro. Muy interesante su comentario al final, Luis. Me llamó mucho la atención algo que usted dijo, como mi familia se preocupó cuando yo iba a salir de mi comodidad, de mi pueblo, por, Ujú, la, por lo peligroso que puede ser la ciudad. ujú, Y, y usted menciona, pero yo quería sí, adquirir conocimiento. ujú, Entonces creo que la emigración nos trae ¿cómo podemos decir? Riesgo, un reto en el camino, pero que al final sabemos que vamos a obtener lo que deseamos o por lo que tanto nos arriesgamos.
Entonces Ujú, creo que es lo que, por lo que los animales abandonan su hogar, por tener algo mejor, lo que nosotros como humanos hacemos si dejamos nuestra comodidad, no es porque eh, querramos, sino porque sentimos una necesidad. Y lo que usted dice, no debemos juzgar al final a una persona que sale de su comodidad, porque no sabemos las razones o el por qué, ¿verdad? El contexto completo de qué está pasando. sí. Entonces, para no confundir a la gente entre los conceptos migración, emigración, inmigración, Ujú. vamos a presentarles un video donde nos dan la diferencia entre los tres conceptos para que entendamos un poco estos conceptos. Vamos con el video. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te voy a hablar sobre la migración, la inmigración y la emigración, así que pon mucha atención. Migración. La migración es un proceso en el cual una o varias personas se movilizan de un territorio a otro. Y realmente no importa de dónde salen o a dónde vas, lo que importa es el desplazamiento. Emigración. La emigración es el proceso de salida o abandono del lugar de origen hacia otro. Inmigración. La inmigración es cuando una persona o un grupo de personas llegan a vivir a un país o estado o región. A continuación, te voy a mencionar las diferencias entre estos tres términos. Migración es un término general. Inmigrante es un movimiento de llegada. Emigrante es un movimiento de salida. Las migraciones se clasifican según el destino y según su duración. Es muy importante saber cuáles son las causas que provocaron estas migraciones, de las cuales te voy a mencionar las más importantes. Económicas, que es para mejorar la calidad de vida y para una mejor búsqueda de empleo. Sociales, es búsqueda de servicios básicos como la salud, como la recreación, como la educación, entre otros. Políticas, con el fin de evitar persecuciones o venganzas, muchas personas deciden emigrar para evadir la intolerancia o la intransigencia política. Por la guerra. Existen muchos países que se encuentran en conflicto y sus ciudadanos no quieren pagar las consecuencias. Es cuando deciden emigrar. Luis, muy interesante los conceptos, ¿verdad? Para ya pues darle un corte e iniciar con a profundizar el tema que queremos tocar el día de hoy. Sí, es interesante porque creo que de alguna forma nosotros decimos estas palabras, pero hay como una pequeña duda ahí, ¿va? ¿Lo estaré diciendo correctamente o no? A veces uno dice inmigración o inmigrante o emigrante, pero a veces está la duda si está bien dicho. Entonces es bueno hablar con seguridad, ¿no? Entonces ya ahora puede decir uno con tranquilidad. Si alguien emigró, va a decir yo fui o soy emigrante, o yo estoy a favor o en contra de la inmigración. Entonces, o yo migré de un lugar a otro. Entonces, podemos hablar con seguridad de estas palabras, Alejandro. Perfecto. Luis, pues para darle un poquito de calor a la plática, para ya ir entrando de lleno, traemos preparadas unas preguntas para conversar, ¿verdad? Nosotros dos, también el público que nos ve, puede hacerse responder estas preguntas que traemos. Y la primera es, ¿deberían los migrantes quedarse en su país, Luis? ¿Deberían los migrantes quedarse en sus países? Es una pregunta bastante, como decía anteriormente, compleja porque en el concepto dice que tal vez una de las razones o las causas, o incluso en el video, es la necesidad económica, o sea, la migración por factores económicos. Y hay que ser realistas. En nuestros países latinoamericanos, ¿por qué la gente emigra? Es por razones económicas. O sea, tal vez yo podría decir en un 60-70% eso, y quizás en un 30% por razones de seguridad, ¿no? Porque está en peligro, por maras, por lo que sea.
Pero seamos realistas, ¿no? En Honduras, o la gente que yo conozco, o la mayoría de la gente vive en los pueblos, ¿no? Y somos un país rural en Honduras. Entonces, ¿qué significa? La mayoría que migra, pienso yo, por razones económicas. Entonces, debería quedarse. Yo siento que ahí, personalmente, pienso yo que debería quedarse en su lugar de origen, ah, cuando el gobierno o le permita desarrollarse o le permita ayudar a desarrollar su comunidad. El problema existe en que si debería o no debería quedarse, creo que no hay ninguna duda. Todo mundo podría decir deben quedarse, porque pueden desarrollar sus comunidades. Ahora, la pregunta que me conecta con eso, Alejandro, y me pregunto es yo, ¿pueden quedarse? ¿Cómo le puedo decir yo a alguien que está en peligro de muerte o que no tiene que comer o qué sé yo? Quédese, mire, está bien, el gobierno abre un negocio, y va a decir, ¿cómo abrir un negocio si me están extorsionando? Y no puedo, la energía está tanto de alto. Entonces, es un tema un poco complejo porque debería quedarse, sí. ¿Puede quedarse esa persona? Tal vez no. Entonces ahí es donde entra como la contradicción. Tal vez muchas personas pueden quedarse, pero no quieren quedarse. Todos deberíamos quedarnos en nuestro lugar de origen de alguna forma, o tal vez salir temporalmente, Alejandro. Pienso yo también se puede salir y volver a desarrollar su comunidad. Entonces, porque eso también es una forma. Yo decía, salir es importante, ver otro mundo, observar, estudiar incluso, ¿no? Entonces, ¿deberían quedarse? Sí. ¿Deberían salir también temporalmente? Pienso que también sí. ¿Deberían volver? Por supuesto que sí. Entonces, no, tal vez no responde al 100 la pregunta, Alejandro, pero hay muchos factores. Sí, yo creo que la gente comprendió mucho, Luis, el cuándo debería, por qué debería, pero también por qué no debería, ¿verdad? Pues, si estamos corriendo peligro, lo mejor es lo que usted dice, abandonar temporalmente pues nuestro lugar, ni modo que nos quedemos a que las personas que nos están extorsionando, como usted lo dice, decidan por nosotros. Ujú, Pero usted al final menciona algo y dice, podemos salir temporalmente para luego venir y ayudar a desarrollar mi comunidad. Y creo que ujú, es lo que todos creen o lo que todos pensamos a la hora de abandonar nuestro país. Como voy a salir un par de años pues trabajar por un mejor futuro en mi familia, luego regreso a mm, hacerme responsable por mi familia en mi país. Creo que no conozco una persona que haya abandonado el país de manera ilegal, por decirlo así, y que se vaya con una sonrisa en la cara. Creo que todos ujú, van llorando por lo que dejan, ya puede ser hijos, mamá, ujú, familia, esposa o hermanos. sí. Y al igual, la familia que se queda no está feliz como voy a tener un hijo en Estados Unidos. No, creo que todos preferirían como luchar por sus sueños acá, pero son realistas en ese momento y saben de que no es lo más conveniente. Entonces, Sí, eh, es una pregunta muy compleja. sí. Ya, Es difícil responderla también. Hay muchos factores, porque tal vez mucha gente que está viendo esto dice, yo emigré porque no había oportunidades de trabajo. Tenía tantos meses de desempleo y tenía que proveer para mi familia y abandonó tal vez a su familia. O yo abandoné por la extorsión o por qué sé yo. Entonces, ah, hay muchos factores. Lo ideal es quedarse, pero muchas veces esa no es una opción. Así que emigrar en este caso está en los derechos universales también, que es como un derecho universal del ser humano de emigrar. muy bien. Luis, segunda pregunta, ¿qué podemos hacer para integrar a los migrantes? Como, ¿qué puedo hacer yo porque Luis no deje su país? Sí, yo creo que aquí ya viene tal vez las ONGs, iglesias, gobierno.
Principalmente la sociedad civil, creo. Personalmente yo no creo que debamos depender del gobierno. El gobierno creo que no es el mejor ente para integrar. Por lo general ahí hay muchos intereses de políticos, de gente adinerada, que les interesa su círculo, ¿no? Pero yo pienso que cómo se puede integrar para, digamos, a los migrantes, ya sea que muchas personas vengan, por ejemplo, si muchas personas van a Copán Ruinas, emigran de la ciudad o de las aldeas o no sé, migran a cierto lugar, o cómo se puede retener a esas personas para que no migren. Pienso yo que esa integración tiene que ver mucho con la sociedad civil, con ONGs, por ejemplo, como Visión Mundial o Urban Promise Honduras. Hay muchas organizaciones y yo pienso que ya sea, incluso he visto muchas situaciones donde personas en Estados Unidos o en España, en otros lados, apoyan a ONGs o a ministerios en Copán Ruinas o en otros lugares de Honduras porque creen y, por ejemplo, apoyar a la juventud, por así decirlo, es invertir en el futuro para que tengan un futuro diferente y que se logren quedar. Entonces, si lo que queremos es que que los que están o los que vienen o los que migran a nuestro pueblo o los que se queden en nuestros pueblos, ciudades, aldeas, tengan una excelente integración, pienso yo que se debe invertir en personas. No, tal vez se debe invertir en muchas cosas, en infraestructura, hospitales y todo eso, pero de nuevo caemos en temas políticos y todo eso y creo que no es lo importante. Para mí, pienso yo como es importante invertir en conocimiento e invertir en el valor humano. Ahí esos dos factores creo que es súper importante porque primero el conocimiento es poder y segundo si invertimos, por ejemplo, en temas de liderazgo, habilidades para la vida, esas cosas van a servir para toda la vida y ya la persona va a decir, en vez de emigrar, me voy a quedar y voy a emprender algo, por así decirlo, ¿no? O voy a incluso ahorita con la pandemia, incluso voy a sacar cursos y voy a ganar ciertas habilidades, incluso me voy a volver emprendedor virtual, qué sé yo, ¿no? Entonces, conocimiento e invertir en la persona en sí, deberían haber más organizaciones que inviertan en el capital humano en nuestros pueblos. Gracias, Luis, por su respuesta. La gente también puede hacerse este interrogante: ¿cómo podemos retener al migrante? Y creo que esto depende, como lo menciona mi compañero, de nosotros mismos como comunidad. No depende de un gobierno, no depende de otro país incluso, sino de nosotros mismos. ¿Cómo nos estamos preparando cuando llegue ese día, cuando llegue ese pensamiento, esa situación que me haga querer abandonar lo mío, ¿verdad? Y hay muchas maneras, como el hecho de prepararme en conocimiento, como Luis lo mencionaba, sacando cursos, dotándome de habilidades, o incluso si usted tiene las posibilidades de poder ayudar a una organización que empodere a jóvenes, a madres solteras, a niños incluso, a desarrollar una habilidad, o pues en este caso, algo que le genere dinero, ¿verdad? Para cuando sea una persona adulta, ya tenga de qué vivir. Creo que ese es como la base o esa es la respuesta a esta pregunta. Nosotros mismos tenemos que luchar por el hecho de que nuestros hermanos copanecos no abandonen pues el pueblo, de que nuestros hermanos hondureños no dejen lo que tienen, lo poco que tienen en su país, sino que lo reproduzcan, que vayan y crezcan junto con nosotros, ¿verdad? Sí, para agregar ahí, Alejandro, creo que algo se me venía a la mente que es importante también como ciudadanos de cierto pueblo, comunidad, es apoyar a los pequeños emprendedores, o sea, las pequeñas empresas, porque esos de alguna forma son del pueblo, son de la comunidad y que generen uno o dos empleos, imagínense, eso ayuda muchísimo. En cambio, y hablando de cualquier medio, de si alguien hace zapatos, si alguien vende ropa, si alguien vende comida, frutas, no sé qué, apoyemos ese tipo comprémosle ese tipo de personas, ¿no?
Y yo lo practico también como se puede ir a la despensa en Coparruinas, por ejemplo, a comprar verduras, pero también se puede ir al mercado a conseguir ciertas cosas y decir, estoy apoyando a ciertas personas a generar empleo, mantener el dinero circulando localmente, pienso yo que es importante también y de alguna forma se retiene ahí, pues. Creo que todos hemos sido parte del no apoyar al pequeño emprendedor o al que tiene ganas de crecer y de evitar dejar su país. Muchas veces nosotros preferimos ir a la comida rápida que apoyar a esa madre soltera que hace pues en su cocina eh, pues algún alimento para vender. Todos hemos preferido ir a buscar algo de una maquila a apoyar a una persona que elabora pues prendas de vestir en su casa. Entonces, tenemos que hacernos un poquito más de conciencia como el qué estoy causando, si tengo la posibilidad de comprar, a quién debo invertir. Creo que la empresa privada, al no tener de dónde exprimir los recursos, lo que hace es abandonar ese lugar, ¿sí? Entonces la empresa privada no va a estar esperando, voy a quedar en Copán hasta que vuelvan a tener dinero y vuelvan a venirme a comprar. No, ellos, si usted no tiene el dinero, pues automáticamente cierran esa empresa y la van a poner en otro lugar donde sí haya el recurso. Entonces, invirtamos más en esas personas que siempre van a estar ahí. El pequeño productor nunca va a dejar de hacer, de cosechar el maíz, porque él lo necesita también para vivir. Así como él lo necesita para vivir, lo utiliza como un recurso de cambio. Él reproduce más de lo que necesita, a cambio obtiene dinero y así va pasando el día a día. Entonces creo que ahí está la clave, como el ayudarnos unos a otros con lo que podemos y creando sostenibilidad. Creo que es la clave. Luis, entonces tengo otra pregunta, ya casi para ir cerrando, y creo que aquí pues nos va a ayudar mucho el hecho de que usted eh, esté en otro país, ¿verdad? Para entender un poco esta pregunta. Y es, ¿los migrantes nos roban nuestros puestos de trabajo o el migrante viene a quitarme el empleo que yo tengo? Sí, esta es una pregunta también compleja, pero podríamos decir que en una respuesta corta, el migrante no le quita oportunidades a un residente o a un ciudadano de un país o región. O sea, nunca, bueno, tal vez podríamos decir que un 99% de los puestos de trabajo que cubren los migrantes es, pienso yo, no sé estadísticamente, pero cubren puestos que los residentes legales, por así decirlo, no quieren cubrir, ya sea en trabajo forzado, construcción, recoger verduras, frutas, por ejemplo, en California, si ven documentales o noticias, ven quiénes están realizando el trabajo de trabajar bajo 35 hasta 40 grados centígrados bajo el sol en el verano. Trabajar en esas condiciones, tal vez de 100 habrán 2 o 3 residentes, ciudadanos legales, por así decirlo. No estoy a favor de la inmigración ilegal, pero yo digo que cuando muchas personas se mueven, o incluso en el trabajo difícil, el trabajo forzado, hay muchos migrantes legales, porque yo conozco muchos que están legales en cierto lugar y haciendo trabajo que los locales o ciudadanos de origen o que nacieron y crecieron en Estados Unidos no quieren hacer. Entonces, la respuesta a la pregunta es, en un gran porcentaje, nunca los migrantes le quitan empleo o oportunidades a los residentes de un lugar. No, no podemos solo resumir o enfocarnos en Estados Unidos, puede ser España, Europa o otros países, como por ejemplo los venezolanos están migrando por millones a Colombia, Perú, y allá también son discriminados y están en la misma situación, pues que les quitan empleo o no,
les quitan beneficios. Entonces, no podemos hablar de Perú, Bolivia, Colombia, porque está un poco más al sur, pero por lo que yo he visto acá en Estados Unidos, casi en, como le digo, tal vez más del 90%, los migrantes legales o ilegales hacen el trabajo que los legales o los ciudadanos no quieren o no pueden hacer. Gracias, Luis. Me hace pensar esta pregunta en lo que usted mencionaba al principio. El hecho de ser un emigrante trae un riesgo, pero es el riesgo que debo correr para tener un futuro mejor. Y es allí donde yo me pongo a pensar, si el migrante hace pues un trabajo pesado con 38, 35 grados de temperatura, ese es el riesgo que él está corriendo para pasar a un futuro mejor. Y creo que no está quitando el empleo, como usted dice, a un ciudadano, sin embargo, está cubriendo esa necesidad que el ciudadano tal vez no quiere hacer por cuestiones de que, por el hecho de ser ciudadano, tiene más oportunidades de tener un mejor empleo, o tal vez no un mejor empleo en el sentido que le paguen mejor, sino en el hecho de que va a estar más cómodo como persona. Entonces creo que es una pregunta fácil de responder. Creo que cuando las personas deciden ir a Estados Unidos no van tratando de obtener un empleo de oficina o algo así, sino es a lo que les paguen o los pongan a hacer, ellos quieren un empleo. Entonces, A lo que le toque. a lo Sí. que le toque, sí. Entonces, creo que esta pregunta también el público no sé si puede estar de acuerdo o no. Sí, Déjenmelo saber en los comentarios por para... si alguien de Estados Unidos que está tal vez ya sea legal o no legal, pueden pensar y decir, ah, solo agregar algo más. Muchos tal vez legales o ciudadanos pueden decir, pero me quitan los beneficios que médicos o estoy pagando impuestos para que ellos tengan beneficios, no sé qué. Pero si, en teoría o mentalmente se piensa que los que emigran quitan recursos, porque resulta que, no sé, cualquier trámite por la policía, por hospitales, carreteras, no sé. Pero si se da cuenta, en la realidad, los que no son legales pagan impuestos y no reciben de vuelta ese beneficio. Por ejemplo, sea legal o no legal, si tiene un trabajo, le deducen como un impuesto de ese ingreso y no tiene seguro social porque no tiene un número de seguro social. Entonces, ¿qué significa? Le están haciendo una deducción, como en Honduras, que yo me sentía enojado porque me deducían del seguro social y no tenía ningún beneficio del seguro social, ¿no? Entonces, lo mismo acá. Los que no tienen documentos o los que están de manera ilegal pagan impuestos y no reciben de regreso ese beneficio. Entonces yo diría que es lo contrario. En vez de quitar recursos, están dando, están hablando de dinero, están dando y no están recibiendo a cambio lo que se supone deberían recibir. Gracias, Luis. Y creo que esta es la pregunta que tanto anhelamos para ir llegando ya a fin de nuestro programa, ir aterrizando en la parte espiritual un poco. Vamos a entrar a qué nos dice la Biblia de la migración. Entonces, para ello, yo voy a leer un recurso que por ahí encontramos, ¿verdad? Y es un versículo, luego vamos a hacerle una conversación. Usted también puede dejarnos su opinión abajo en los comentarios, lo agradeceríamos mucho. Y el versículo que quiero leer está en Romanos capítulo 13, que dice así: solo Dios puede darle autoridad a una persona, y Él es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Por los que nos gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerle miedo a los gobernantes,
hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigarlos a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque es lo correcto. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Queremos hacer énfasis en el capítulo 4, en el capítulo 13, versículo 4, que Versículo dice, 4. porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. En esa parte, ¿sí? Porque es muy, muy importante, Luis, el entender el mandato que Dios nos da, como yo debo obedecer a Luis si él es mi presidente, pero Luis, si yo le voy a obedecer, usted tiene una gran responsabilidad también al tener el compromiso de velar por su pueblo, que en este caso seríamos pues mi comunidad, ¿verdad? Entonces eso creo que va a ser como la parte central para ir cerrando nuestro programa. Sí, sí, Alejandro, pues la Biblia es bien clara y también la Constitución de la República de cualquier país dice que un ciudadano tiene derechos y deberes, ¿no? Tiene beneficios, pero también obligaciones. Usted no puede reclamar sus derechos si no cumple con sus deberes, ¿no? Entonces, si los gobernantes están invirtiendo los recursos del pueblo bien, la gente con gusto paga sus impuestos, ¿no? Entonces, van de la mano, ¿no? La Biblia es bien clara cuando dice obedezcan a sus gobernantes, ¿no? Pero, ah, incluso Jesús decía, dad a César lo que es del César. En su momento el César era un emperador, ¿no? Era el quien les gobernaba en esa época. Y dar a César lo que es de César. Pero, como decía usted, también están obligados a servir a su pueblo. Ahora, ¿qué pasa si cuando los gobernantes no se rigen o no obedecen al rey de reyes, al gobernador de gobernadores? ¿Qué pasa entonces? El pueblo, ¿qué es lo que va a hacer? Huir. En Egipto, ¿por qué el pueblo de Israel emigró? Porque realmente emigró. Y Abraham, por ejemplo, se acercó a Egipto y de alguna forma los hijos, Jacob, que luego fue Israel y el pueblo de Israel estuvo de esclavo por 400 años. ¿Por qué emigraron? Porque imagínense, si hubieran estado cómodos y contentos y felices y con todos los beneficios de un ciudadano digno, ¿cree usted que hubieran emigrado? No, seguramente Dios hubiera dicho, bueno, voy a hacer de este lugar la tierra prometida, pero no, obviamente no. El gobernador egipcio, y ahí está en la Biblia la historia de lo que pasó con este gobernador, le fue mal, ¿no? Murieron muchas cosas, vinieron pestes, murió su primogénito, murió después ahogado en el Mar Rojo. Entonces, el gobernante está obligado a rendir cuentas ante los ciudadanos, ante Dios primeramente y ante sus ciudadanos. Cuando no cumplen, entonces ahí se vienen rebeliones, se viene el desacato, le dicen, ¿no? En leyes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí viene el derecho del ciudadano a emigrar, ¿no? Usted puede decidir, bueno, aquí no me cumplen mi derecho a la vida, que es un derecho universal, porque resulta que el gobierno no cumple con eso, ¿verdad? De policías, de militares, o tanta corrupción para generar empleo. Entonces, no existe. O sea, yo cumplo con pagar mis impuestos, yo cumplo con respetar las leyes de migración, de tránsito, penales, civiles, pero resulta que doy, pero no me dan, ¿no? Entonces ya uno dice, bueno, tengo que moverme, tengo que emigrar. Y Dios no está en contra de la inmigración, Alejandro. Sí, era el punto que queríamos tocar. Dios nos deja un mandato de servir y sobre todo respetar nuestras autoridades, pero en el momento en el que nos sintamos que ellos no están pues tratando bien a su pueblo, a nosotros,
y mucho menos respetando la ley de Dios, que es servirnos a nosotros y también a Dios, ¿verdad? En primer lugar, creo que es momento de decir, hasta aquí llegó mi estadía en este lugar. Entonces, Dios no está en contra del hecho que nosotros abandonemos lo que tenemos y busquemos un futuro mejor, si es que yo estoy siendo infeliz en el lugar donde nací. Sin embargo, creo que hay mucho que hacer para evitar esto Sí, y algo de ello fue lo que hablamos al principio del programa, ¿verdad? Utilizar redes de apoyo para prepararnos y de alguna manera evitar este momento. Eh, sí. Sí, yo creo que algo más que se puede agregar ahí, que no es lo último ni lo menos importante, Alejandro, eh, es orar. Orar por las personas que de alguna forma están migrando por situaciones muy difíciles, ¿no? Porque es muy fácil hablar desde un lugar donde uno está cómodo, tal vez con un salario, con un techo, o simplemente estar viendo esta transmisión por cualquier recurso. Significa que hay datos, hay wifi, hay luz, electricidad, hay un dispositivo. Entonces, ¿qué significa? Muchos tal vez que ven, escuchan esto, va a decir, ah, esos que migran son haraganes o que no sé qué, o son cobardes. No, al contrario, son personas valientes que quieren, que buscan lo mejor para sus familias, lo mejor para su comunidad. Entonces, no se puede hablar desde un lugar cómodo, pero sí se puede decir, bueno, yo no sé lo que mi vecino está experimentando o experimentó, pero migró y no sé dónde está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a orar por esa persona, ¿verdad? Voy a tratar de ayudar a su familia. Tal vez su familia se quedó por 15 días, un mes sin alguien que provea, porque 2 o 3 miembros de la familia migraron. Entonces, ¿qué? Yo como vecino, yo como alguien que sé eh, que sirvo a mi comunidad porque Dios así me lo manda, voy a ayudar a esas personas. Si no puedo financieramente, pero tal vez dar de lo que Dios ya me dio, hablando tal vez materialmente, no sé, es nuestro deber también, Alejandro, apoyar al migrante, pero también al que se queda, ¿no? O de alguna forma está pasándolo muy difícil. sí, creo que al final queda un gran reto para todos los que esta mañana pudimos de alguna manera escuchar, conversar, para apoyar más a nuestro prójimo, proteger a quienes tenemos alrededor, servir a quienes tenemos alrededor, de alguna manera obedecer a nuestras autoridades, pero sin embargo hay muchas maneras en cómo nosotros podemos ayudar a un migrante o a un familiar de un migrante. Sí, No, que la primera opción no sea juzgarlo o decir, ay, este cobarde, ¿verdad? Pues ponernos a ver a qué horas le llega el mal a esta persona o a qué horas ujú. viene de regreso, sino que ayudémosle, orémosle. Nosotros no sabemos, orémosle a Dios, perdón, nosotros no sabemos la razón por la cual Él está dejando su país o nuestro país. Sí, yo para cerrar podría decir que también podemos orar por los gobernantes o por los que están creando leyes migratorias, ¿no? Por ejemplo, en cualquier país del mundo, principalmente nuestros hermanos de Latinoamérica migran hacia Estados Unidos, por los que están creando leyes a favor de los que migran, ¿no? Sea por la razón que sea, ya sea asilo, estatus migratorio, temporal, permanente, lo que sea. Pienso yo que como ciudadanos, sin importar cuál sea nuestro estatus, debemos orar por los gobernantes de todo el mundo, pero principalmente de los que a donde están nuestros hermanos hondureños. Y creo que podríamos decir en Estados Unidos y España principalmente, orar por esas autoridades para que crean leyes en beneficio del ser humano y que vayan orientadas a cumplir el mandato de Dios de, pues, de servir a nuestro prójimo, a nuestro hermano, y pues que esas leyes vayan orientadas a crear prácticamente apoyar la dignidad del ser humano. No estamos a favor de la ilegalidad, estamos a favor de un trato digno. Bueno, hablo personalmente de tratar a las personas con dignidad. Así que eso es lo que puedo decir para cerrar, Alejandro. Gracias, Luis. Pues sí, a mí, a ustedes le queda una gran tarea, ¿verdad? Orar, apoyar, buscar la manera de cómo podemos evitar
lo más que podamos la ilegalidad, pero sin embargo el buen trato, tratemos de practicarlo, ¿verdad? Gracias Luis por compartir esta hermosa y compleja plática esta mañana. Gracias a las personas que estuvieron ahí apoyándonos de una manera u otra, viéndonos. Tal vez usted está cocinando y dejó su teléfono allá sin vernos, pero está escuchando la plática. Se lo agradecemos. También a esa persona que estuvo pues todo este tiempo frente al televisor, se lo agradecemos y los invitamos a que nos puedan pues de alguna manera apoyar eh, observando nuestro programa el día siguiente. Muchísimas gracias. Luis. Así es. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes, si Dios así lo permite, y ojalá con algún invitado especial. Las tertulias del programa Primicias de Bendición, pues solo para clarificar, algunos pueden decir, pero hablaron muy poquito de Dios. ¿Y qué pasó? Porque siempre hay muchas personas así, ¿no? Las tertulias son pláticas informales, entonces queremos tratar temas sociales, valores, principios. En un futuro cercano vamos a estar hablando de agricultura, por ejemplo, y cómo también eso se conecta con Dios, con la parte espiritual. Pero también los seres humanos, Alejandro, somos personas como multitareas. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces no podemos solo alimentar el espíritu, pero también podemos con estas conversaciones tal vez crear más conversaciones y de alguna forma llegar a servir al prójimo, servir a la comunidad, emprendedurismo, apoyar a artistas. Por ahí también tenemos en mente tener una tertulia con artistas, con personas que les guste el arte. Así que solo para clarificar esto, que las tertulias del programa de Primicias de Bendición son muy variadas, pero obviamente queremos transmitir positivismo y valores morales y espirituales. Que Dios les bendiga. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego.